Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga y les guarde. Un placer una vez más estar acá y compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Espero que este día haya sido o sea de bendición para todos ustedes, que la presencia de Dios les haya acompañado, que ya hayan tomado ese tiempo, esos 5 minutos de adoración, de búsqueda, de entrega, de conversación con nuestro Dios. El día de hoy traigo un tema que va asociado con algunos otros temas que ya he venido tratando. Dios ha puesto en mi corazón y me ha dado la oportunidad de venir hablando un poco con algunas otras personas en algunos live, y he subido esos live acá en la cuenta de YouTube. Algunos no están, no los puedo subir, pero están en la cuenta de Instagram, hablando sobre el Espíritu Santo de Dios, hablando sobre quién es el Espíritu Santo de Dios, cómo saber cuando es Él que nos está hablando, que nos guía. Muchas cosas estuvimos hablando que fueron de edificación para nuestras vidas, y sé que también lo serán para ustedes. Así que si no han visto el video, los invito a que primero puedan ver el video sobre el Espíritu Santo de Dios, bien sea acá en la cuenta de YouTube o en la cuenta de Instagram, para luego ver este video que les traigo el día de hoy. Ok, sin más preámbulo, el tema que traigo el día de hoy es experimentando el cambio de Dios en tu vida o en mi vida. Y sabemos que para experimentar un cambio real, verdadero, genuino en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador, para que el Espíritu Santo de Dios comience a morar dentro de nosotros y entregarle el mando total, completo de nuestras vidas, nosotros comenzar a hacer la voluntad de Dios. Para este tema voy a estar leyendo en el libro de Romanos capítulo 12, en el versículo número 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a repetir. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me encanta esto que dice, que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y cuando hablo de experimentar un cambio real, genuino, verdadero en nuestras vidas, me refiero a esa entrega total al Espíritu Santo de Dios, porque muchas veces tenemos al Espíritu Santo de Dios, pero hay una parte de nosotros que quiere como que gobernar algunas cosas. Y sabemos que aunque nosotros podemos hacer ciertas cosas, podemos cambiar ciertas cosas, sabemos que la Biblia nos enseña que todas esas cosas que hacemos sin la voluntad perfecta y agradable de Dios nos lleva a un camino de muerte. Entonces, lo importante es entregarle al 100% nuestras vidas al Espíritu Santo de Dios, y que sea el quien gobierne, perdón. Pero ¿cómo experimentar ese cambio? ¿Cómo experimentar de que el Espíritu Santo de Dios, algo diferente está en nuestra vida? ¿Cómo saber? ¿Cómo enterarnos de cuál es el cambio, de cuál es el momento en que el Espíritu Santo de Dios nos está enseñando otras cosas? Bueno, hoy voy a hablar sobre 3 puntos fundamentales que a mí me han sido de edificación, de bendición, y las quiero compartir contigo para que también las pongas por práctica y sean de bendición para tu vida. El primer punto es ir al monte. ¿Y cómo es eso de ir al monte? ¿Me voy a subir a una montaña o algo así? Pues no. Sabemos que cuando la Biblia nos habla de ir al monte, vamos a saber que nos está hablando de orar, de ir delante de la presencia del Señor, de buscar, de llenarnos de la presencia del Señor. Y para este punto voy a tomar como referencia a Moisés. ¿Por qué? Todos sabemos que Moisés creció en la casa del faraón, que fue adoptado y criado por la hija del faraón. Y aunque Moisés sabía de dónde él venía, sabía cuáles eran sus raíces, de dónde venían sus padres, nunca vemos a un Moisés que tiene un encuentro genuino con Dios, con el Dios de su padre. O sea, ese encuentro cara a cara, el conocer a Dios, no lo vemos mientras que Moisés estaba allá en el palacio, siendo príncipe. Pero cuando Dios permite que Moisés salga del palacio y Moisés se vaya allá al desierto, luego Moisés conoce al que fue luego su suegro y estaba allí, vemos que en un momento dice que Moisés fue al monte, a lo que nosotros conocemos como el monte Oreb, sí, como el monte Oreb. Y dice que mientras que Moisés estaba allí, vio
una zarza que no se consumía. Y para Moisés era imposible que una zarza, estando allí el fuego, no se consumiese. Él quería acercarse. Y todos sabemos que el Señor le habló y le dijo que quitase el calzado de sus pies porque el lugar donde estaba era santo. ¿Santo por qué? Porque allí estaba la presencia de Dios. Es decir, que a Moisés le costó solamente ir al monte, ir allá a donde estaba la presencia de Dios, buscar de la presencia de Dios, conocer quién era ese Dios del que quizás le había hablado su padre, del que quizás le había hablado su madre, del Dios que muchos estaban hablando, pero que él realmente no conocía. Recordemos que es muy diferente al ver a alguien, al escuchar de alguien, que realmente conocer a alguien. Y fue precisamente en el monte donde Moisés conoció qué era la presencia de Dios, de pasar de ser un Moisés príncipe, de Moisés el que quizás lo tenía todo allá, pero también un Moisés que no conocía de Dios, al Moisés que Dios lo había cambiado, al Moisés que Dios estaba transformando en un pastor de ovejas, al Moisés que Dios lo estaba cambiando, a ese hombre que luego Dios iba a usar para sacar a su pueblo de allá de Egipto. Entonces, para experimentar un cambio real en nuestras vidas es necesario ir al monte, bajarnos de ese lugar de donde estamos, de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort, de nuestro ambiente, e ir al monte, de buscar tiempo delante de la presencia de Dios, de conocer quién es nuestro Dios, cómo es el carácter de Dios, cómo habla nuestro Dios, cómo se comporta nuestro Dios, cómo actúa nuestro Dios, para luego sí decir, wow, yo conozco a mi Dios, sé cómo Dios actúa conmigo, experimento el cambio de Dios porque sé que de esa forma Dios trabaja conmigo. Otro de los hombres que experimentaron el cambio de Dios fue Saulo, que luego Dios le cambió el nombre a Pablo. Mientras él fue Saulo, fue un hombre déspota, un hombre malo, malvado, que perseguía a la iglesia. Pero cuando se encontró frente a frente con Dios, cuando bueno, aunque la Biblia no relata de que Saulo estaba en esa intimidad con Dios, sino que más bien estaba buscando a Jesús y a los seguidores de Jesús, perdón, para matarlo, para encarcelarlo, para hacerlo malo. Sin embargo, se encontró con eso que él estaba buscando. Con el mismo Jesús se encontró y fue allí donde experimentó el cambio. Cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios, buscamos ese monte espiritual, es donde vamos a comenzar a experimentar un cambio real en la búsqueda de nuestro Dios, en el conocer a nuestro Señor. Y volviendo al caso de Moisés, entramos a nuestro segundo punto, que es el servicio. Cuando leemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 1, hablando del llamamiento que Dios le hizo a Moisés, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Es decir, que Moisés experimentó ese cambio de su vida, saber quién era Dios, consiguió el encuentro de Dios cuando estaba sirviendo. Muchas veces, o creo que la mayoría de las veces, a nosotros los seres humanos nos cuesta servir, nos cuesta dar el brazo a torcer, pero Moisés se encontró con la presencia del Señor mientras que servía. Moisés era príncipe, repito, Moisés estaba acostumbrado a todo lo mejor, porque todo lo mejor era lo que le daban allá en Egipto. Pero Dios lo lleva a ser un pastor de oveja. Y fue allí siendo pastor de oveja cuando él se encontró con eso bonito, con eso real, con ese cambio. No fue mientras que fue príncipe, sino siendo pastor de oveja, sirviendo donde Dios lo había puesto. Así que si el Señor nos ha llamado a servir en algún ministerio, si Dios nos ha llamado a servir en algún liderazgo, o Dios nos ha llamado a servir en nuestro hogar, aquellos que están casados en su matrimonio, aquellos que son padres como padres, los que somos hijos como hijos, en todas las áreas de nuestras vidas, siempre, todos los días estamos sirviendo. Y es en el servicio donde vamos a encontrar ese cambio real de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nosotros quizás en otro tiempo éramos egoístas, sirviendo es donde Dios nos va a dar a entender de que ya cambió eso de nuestras vidas, de que el egoísmo ya no es parte de nuestras vidas, que ya quedó a un lado.
Solamente en el servicio nos vamos a dar cuenta de cuáles son las cosas que Dios ha quitado de nuestras vidas y cómo vamos a comenzar a gozar de ese nuevo cambio, a gozar, a experimentar el cambio que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, número uno, perdón, es la oración, la búsqueda, la entrega al Señor, el preguntarle a Dios cómo lo estamos haciendo, cómo quiere Él que lo hagamos. Y número dos, el poder ir delante de la presencia del Señor y decir, Señor, aquí estoy, quiero servir. Y donde Dios nos ponga, aun cuando en nuestra mente quizás pensemos que lo que estamos haciendo no es tan bueno delante de los ojos del ser humano. ¿Por qué? Porque Moisés estaba acostumbrado a ser príncipe y ahora, wow, ahora es un pastor de ovejas. Como que eso no cabe en nuestra mente, pero eso hace el Señor. Quizás a veces Dios nos lleva como que un poquitico más abajo y allí desde cero comenzar a servir, a servir, a servir, a servir para experimentar el real cambio, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. Y el tercer punto que traigo, también va basado en Moisés, es entregar todo lo que somos, lo que tenemos al Señor. Hay algo que me llamó mucho la atención de este pasaje del capítulo 3 del libro de Éxodo, del llamamiento de Moisés. En el versículo número 4, cuando el Señor llama a Moisés, dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Eso está en el versículo número 4 del capítulo 3 del libro de Éxodo. Pero más adelante vemos que cuando él le dice al Señor, Señor, heme aquí, comienza como que esa conversación con el Señor. Y cuando Dios llama a Moisés, Dios le pregunta a Moisés, Moisés, ¿qué es lo que tienes en la mano? Y Moisés dice, una vara, es lo que Moisés tenía en ese momento, porque recordemos que era pastor de ovejas. Sin embargo, en el versículo número 20 del capítulo número 4 dice, entonces Moisés tomó a su mujer, sus hijos, y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Es decir, que si comparamos el versículo número 4 con el versículo número 20, el versículo número 4 del capítulo número 4 dice, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Es decir, que era la vara que Moisés usaba. Sin embargo, en el versículo 20, dice, ya Moisés no llama eso como que la vara, no la llama mi vara, sino que ahora la menciona la vara de Dios. Moisés lo único que tenía para pastorear sus ovejas, para llevar a cabo su labor, su trabajo, se lo entregó a Dios y ahora lo comienza a llamar la vara de Dios. Y todos sabemos que esa vara fue la que Dios usó para hacer señales, prodigios allá en Egipto para sacar al pueblo de Israel. Pero el punto clave que quiero mencionar, el punto número 3, es entregarle lo que tenemos a Dios para que sea de Dios. Dios no quiere quitarnos las cosas que tenemos, Dios no quiere robarnos nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, Dios no quiere hacer eso. Dios quiere que nosotros le entreguemos todo lo que somos, todo lo que tenemos para experimentar un cambio real y verdadero en nuestras vidas. Y cuando el cambio se produzca, sea palpable en nuestras vidas, Dios va a traer cosas aún mayores de las que hemos estado pensando, de las que hemos estado anhelando. Entonces, son los 3 puntos que quiero compartir con ustedes y que hasta el día de hoy me han sido de mucha enseñanza y edificación. Punto número 1, ir al monte, oración. Hay momentos en los que no vamos a sentir ganas, deseo de orar, pero hay que orar, hay que buscar la presencia de Dios. Número 2, el servicio. Van a haber momentos donde no queremos servir, donde quizás vamos a decir, pero es que el prójimo, el hermano, el amigo, el vecino es así, es asado. No importa, servicio. Eso lo hacemos. Recuerden que la palabra nos enseña a que todo lo hacemos como para Dios. Entonces, servicio, independientemente del lugar, del momento en donde Dios nos esté colocando, sirvamos y sirvamos con amor. Y número 3, entregarle todo lo que somos, todo lo que tenemos a Dios para que Dios luego nos dé mejores cosas. Si queremos experimentar un cambio real, verdadero, genuino en nuestras vidas, tomemos en cuenta cada uno de estos puntos y sé que desde el día de hoy o desde el momento que usted comience a colocar estos puntos en práctica,
su vida va a cambiar, porque aunque me falta mucho por aprender hasta el día de hoy, Dios en su misericordia y amor me ha ayudado a experimentar ese cambio genuino, verdadero en mi vida. Espero que esta palabra sea de edificación y bendición para tu vida, como lo ha sido para mí. Que el Señor te bendiga y te guarde.